Bien, muy buenas noches. Vamos a dar inicio. Bienvenidos a una nueva experiencia educativa. En este caso vamos a estar viendo lo que son fundamentos de programación. En este caso, en esta experiencia educativa vamos a estar trabajando con sesiones en línea y vamos a estar trabajando también durante la plataforma en el transcurso de la semana, realizando actividades, viendo videos, cumpliendo con las tareas para poder evaluar por completo esta experiencia. Los valores de cada una de las actividades se van a ir asignando directamente en plataforma y vamos a irle dando ponderación, sabiendo que la máxima es 10 y pues tenemos que tener una mínima por lo menos de 7 para poder aprobar esta experiencia educativa. En los fundamentos de programación vamos a poder conocer las bases necesarias para que ustedes más adelante puedan realizar programación, como por ejemplo utilizando el software de Python, que es uno de los software que ahorita tienen un boom porque ya no se hacen declaraciones de variables como se hacían anteriormente. Entonces es un software bastante actualizado, un poquito más práctico y pues que en su momento ha ido sustituyendo algunos lenguajes de programación anteriores. La base de este software, de la misma manera como se hacía anteriormente, es C. Entonces, conociendo el lenguaje de programación en C, C++, C Sharp, es muy fácil poder entender la programación en Python. Pero por el momento vamos a introducirnos a la parte de las nociones básicas o lo que son los fundamentos de la programación para poder entender primero cómo es que nosotros generamos a partir de una problemática un código de programación. ¿Ok? Antes de empezar con lo que es esta experiencia educativa y adentrarnos a la parte de la información, pues me gustaría conocerlos un poquito y me gustaría que se presentaran, me indiquen su nombre, de qué lugar son y si tienen algún conocimiento básico, por lo menos de lo que es la programación. Bien, para poder empezar, voy a irles nombrando y conforme yo les indique, ustedes se van presentando. ¿Les parece? Sí, de acuerdo. Muy bien. Vamos a empezar con María Alejandra. María Alejandra, por ahí, a ver si nos escucha. Me gustaría que activaran su cámara. Recuerden que uno de los requisitos para poder estar en estas sesiones es tener activada su cámara y para poder interactuar precisamente durante la sesión. Entonces, por ahí les voy a pedir que me apoyen con activar su cámara. José Daniel, ¿nos escucha? Sí, maestra, buenas noches. Buenas noches, adelante. Mi nombre es Daniel y soy de la ciudad de Veracruz. Y pues estuve a punto de meterme en un curso de programación, pero igual porque como no estoy cerca de ese lugar donde me ofrecieron el curso, desafortunadamente no tuve la oportunidad de unirme. Y pues me recomendaron esta escuela y dije, pues me animo a entrar. ¿En algún momento tuvo un acercamiento con lo que es la programación o tiene algún conocimiento previo? Mm, no, solamente me dio una clase de prueba, pero pues no creo que haya sido tanto. Ok, Solamente, ujú. muy bien. Ok, Daniel, muchas gracias. María Alejandra, ¿ya nos escucha por ahí? A ver si ya puede activar su micrófono, activar su cámara. Si me apoyan con su cámara, por favor, para que podamos interactuar más fácilmente. Buenas noches, Buenas mi noches, nombre es adelante. María Alejandra Martínez Ortiz, tengo 20 años y soy de la ciudad de Veracruz. ¿Alguna vez ha tenido una interacción dentro de lo que es la programación?
No, Ok, muchas gracias. sí. Vamos a continuar con Zeus. Hola, maestra, buenas noches. Buenas Compañeros noches. estudiantes, mi nombre es Miguel Ángel Guadalupe Hernández Castillo. Soy de la ciudad de Córdoba, Veracruz. Actualmente tengo 40 años y trabajo en una empresa de pinturas. Este, He trabajado con sistemas operativos, lo que es Windows, Linux, pero programación como tal, no, maestra. Ok, perfecto. Muy bien, muchas gracias. Tere Ruiz, Buenas noches, mi nombre es buenas noches. Teresa Garrido Ruiz. Soy originaria de Veracruz, pero estoy trabajando en Ciudad Juárez. ¿Alguna vez, Tere, has programado o has interactuado ahí en alguna actividad que tenga que ver con la parte de la programación? Eh, lo veo en mi trabajo con los sistemas que tengo yo ahí, que ocupo yo, Ujú, y en la prepa lo vi, más o menos. ujú. ¿Qué tipo de programación realiza ahí en su trabajo? Meto muchas cosas al sistema y tengo que programar las órdenes que hacen los muchachos. A veces como que se nos hace muy difícil. Bueno, para empezar, pues no sabía mucho, entonces sí, apenas le estoy agarrando el rol. Muy bien. Bueno, hay una parte en la que nosotros, por ejemplo, utilizamos ya un software o una aplicación ya previamente elaborada y nosotros vamos capturando a lo mejor información. No sé si sea ese el caso o en realidad si vas realizando algún algoritmo de programación o un código de programación en el que tú resuelves una problemática, porque hay una diferencia entre diseñar el código de programación para que trabaje una aplicación o trabajar directamente con la aplicación. Esa ya es otra parte porque ya es la vista desde el usuario. Entonces allí, sí no me queda un poquito muy claro si lo que maneja usted es el lenguaje de programación o solamente utiliza ya una aplicación previamente programada. La utilizo y como no le sabía mover mucho, entonces sí la llegué a desprogramar y me fueron enseñando, me fueron Ujú. guiando a volverla a programar la aplicación porque sí la había desprogramado. Ok, bueno, a ver si por ahí luego en privado me comparte una imagen más o menos cómo se ve para poder tener una idea de lo que usted realiza, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Jesús Murillo, adelante. Buenas noches a todos. Bueno, mi nombre es Jesús Murillo y pues tengo 37 años y no, nunca he programado, nada más sé que se utilizan algunas aplicaciones o programas para programar, como C++, Java, etcétera. Ok, muy bien. Bueno, ya una vez estableciendo estas condiciones, que son el primer paso para poder partir de la parte de la programación a la que vamos a adentrarnos. Vamos a ir poco a poco, trataremos de que la información sea lo más manejable posible. Voy a compartirles bastante material en la plataforma para que ustedes puedan interactuar también en el transcurso de la semana. Y el día de hoy, pues vamos a estar trabajando con una pequeña aplicacioncita muy sencilla, que se va a instalar directamente en su computadora y que nos va a servir para trabajar primeramente con lo que son los diagramas de flujo. Entonces, pues vamos a dar inicio y vamos a comenzar con lo que es fundamentos de programación. En este caso, lo primero que tenemos que entender es qué es un algoritmo y para qué sirve. Dentro de la plataforma institucional, ya tienen por ahí un pequeño foro en el que debemos de interactuar de acuerdo a lo que se vaya entendiendo de lo que es un algoritmo y para qué nos sirve. Les compartí también en esa plataforma un video
que también nos habla de lo que es un algoritmo y precisamente para qué nos va a servir. Entonces, el algoritmo es precisamente todas esas técnicas y herramientas que nosotros vamos a utilizar como programadores y que nos van a permitir resolver una problemática, ¿sí? Puede ser desde algo que se ejecute en la vida cotidiana, como por ejemplo se nos ponchó el automóvil y queremos reparar la llanta, pues de eso podemos sacar nosotros un algoritmo, ¿sí? O podemos llevarlo a la parte más compleja, que es ya el resolver una problemática de algún dispositivo o de alguna aplicación que se quiera generar para dar una solución, ¿no? Ahí tenemos ya todas las aplicaciones en nuestro teléfono, todos los programas, los software que utilizamos directamente en la computadora, pues partieron de ser diseñado un algoritmo de programación, se programó y ahora que se ejecuta ya nosotros solo vemos la parte bonita, la parte de Windows, que quiere decir que vemos solamente imágenes, iconos, damos clic, ya no tenemos que preocuparnos por el cómo se diseña ese programa, ni por el lenguaje de programación. Solamente los utilizamos, pero detrás de todo esto hay un código bastante extenso que nos permite cumplir todas esas funciones. La computadora no entiende un lenguaje como el que nosotros hablamos, no lee un texto como nosotros lo visualizamos. La computadora solamente entiende ceros y unos, como lo podemos ver ahí en la imagen, donde nos está señalando con un dedo. Hay ceros y unos. La computadora solamente entiende en base a binario, que es el lenguaje más bajo y trabaja con puros ceros y unos. Para la parte eléctrica y electrónica, un 0 representa que no hay voltaje y un 1 representa los 5 volts que trabajan los puertos de nuestra computadora o los puertos de algún dispositivo programable, ¿sí? Entonces, sabemos que la computadora trabaja con 127 volts porque la conectamos a la corriente alterna, pero tiene una parte o una etapa de reducción que convierte de corriente alterna a corriente directa. A la computadora le entra un voltaje aproximado de 19 volts y ese voltaje no va a trabajar con todos los dispositivos electrónicos que tiene dentro de la computadora. Esos dispositivos solamente trabajan a 5 volts. Entonces, esos 5 volts es lo que se traduce al lenguaje binario y son los ceros y los unos. Entonces, todo trabaja con energía, incluyéndonos como nosotros para poder desarrollar alguna actividad vamos a necesitar o requerir alguna energía para poderlo ejecutar. Entonces, todo trabaja con energía y pues la parte de la programación parte desde este punto, ¿sale? Bueno, entonces aquí ya tenemos lo que es un algoritmo. ¿Para qué nos sirve entonces este algoritmo que nosotros vamos a diseñar? Pues para resolver una problemática, desde cómo realizar la sumatoria de dos números tan simples hasta cómo utilizar un software como por ejemplo editor de texto como Word o algún software específico de alguna especialidad como vamos a utilizar los de programación. Cuando ustedes usen el de Python más adelante, pues ahí se van a dar cuenta de que todos estos programitas pues vienen diseñándose con un lenguaje de programación bastante complejo, pero para poder entenderlo pues tenemos que empezar desde lo más básico. Otro concepto fundamental va a ser el diagrama de flujo. El diagrama de flujo va a ser el esquema que nosotros vamos a realizar. Si yo quiero resolver una problemática en la que simplemente voy a sumar dos números y obtener un resultado que es algo muy básico, pues probablemente yo lo escribo directamente en un papel y digo, bueno, si tomo el número 1 más el número 2, voy a obtener un resultado. Entonces, esto lo empiezo a realizar a la forma en que yo lo voy entendiendo, voy armando un pequeño diagrama y sobre todo lo utilizo porque cuando vamos a hacer una programación un poquito más compleja, pues ya el sistema no va a ser tan fácil llevarlo aquí en la mente. Tenemos que escribirlo directamente en papel
o hacerlo, pasarlo, no sé, en una aplicación en la computadora, que es lo que vamos a hacer más adelante, para que ya se tenga todo el esquema que se va a seguir hasta el momento de la codificación. Entonces, pasamos de lo que es un diagrama de flujo, que es todos los pasos que vamos a seguir en nuestro problemita para llegar a una solución. Entonces, es llevarlo a un esquema, representar ese problema mediante un esquema. ¿Y qué pasaba anteriormente? Que las personas, pues cada quien diseñaba su propio esquema y cada quien entendía nada más su propia programación. Por lo tanto, se manejó un estándar, así como se maneja un estándar, por ejemplo, para la simbología, un estándar para las mediciones, un estándar para los sistemas métricos, pues también trabajamos un estándar para este diagrama de flujo. Aquí tenemos un ejemplo de cómo queda un diagrama de flujo en el cual todavía no estamos resolviendo absolutamente nada. En algún momento, a lo mejor por allí encontraron un diagrama como este y se utiliza para muchas aplicaciones, entre ellos la parte de la programación, pero incluso nos sirve para poder organizar información. En este caso, este diagramita tiene un inicio y un final. Observen que las figuras que lo van conformando son diferentes para no enredar el proceso y ahorita vamos a ver qué representa cada una de ellas. Observen que el inicio y el final tienen la misma forma y que maneja unos pequeños rectángulos aquí en el interior, unos pequeños rombos y unos paralelogramos. Cada elemento tiene una función. Además, este diagrama de flujo maneja unas flechitas que nos indican hacia dónde vamos a dirigir esta información o la secuencia que se debe de seguir en esta codificación. Ahora, si nos vamos a ir a esta parte, es importante irla entendiendo para poder realizar más adelante las prácticas con lo que son los diagramas de flujo. Entonces, si yo tengo un símbolo que parece un pequeño óvalo, lo que nosotros vamos a indicar con este símbolo es que tenemos una terminal que representa el inicio y el final de nuestro diagrama de flujo, ¿sí? Entonces, cada vez que yo inicie o finalice un diagrama de flujo, tengo que representarlo mediante un pequeño óvalo. Y ahí pues no va a llevar otra cosa más que la palabra inicio y luego al final pues la palabra final. Con esto vamos a estar abriendo y cerrando nuestro pequeño diagrama. Un paralelogramo como el que tenemos aquí es una entrada o una salida. Si yo quiero tomar un dato del exterior, por ejemplo, en el caso de realizar la sumatoria de dos números y obtener un resultado, yo tengo que pedirle al usuario el número que va a utilizar para realizar la programación. Entonces, tengo que mandarle una pequeña nota al usuario para que me entregue el primer número con el que yo voy a realizar la operación matemática. Una vez que yo tengo ese primer número, le voy a solicitar a mi usuario que me entregue un segundo número para realizar la operación. Y por último, voy a realizar también una operación, pero entonces esa se va a representar con otro símbolo. Entonces, esto solamente es para entradas y salidas. ¿Qué otra cosa voy a representar? Pues la salida. Entonces, cuando yo realice la operación matemática de sumar los dos números, también voy a entregar una salida. Y esta salida la voy a entregar también mediante este símbolo. Viene de ahí el símbolo que representa un pequeño rombo y que es para la toma de decisiones. Entonces, si se cumple o no se cumple alguna condición, yo puedo preguntar si a lo mejor mi proceso va a resolver la problemática de si un aparato funciona o no funciona, entonces tengo que hacer una pequeña pregunta. Y en esta pregunta, pues yo voy a tomar una decisión, ya sea de falso o verdadero, de un sí o un no. En este caso, es una comparación de dos o más valores
y que va a entregar también dos salidas, ¿sale? Que van a ser falso o verdadero, o sea, sí o no. De ahí encontramos un pequeño rectángulo que nos representa un proceso. Quiere decir que si yo voy a asignar un valor a una variable, porque para poder realizar una operación de dos números, una sumatoria con dos números, entonces yo tengo que guardar esos dos números en una variable para que luego esas variables se sumen y obtenga yo un resultado, el cual también se va a cargar en otra variable. Estas asignaciones de las variables y las operaciones matemáticas que yo pueda realizar en este proceso o cualquier otra operación, pues la vamos a ejecutar aquí donde dice proceso, o sea, representando un pequeño rectángulo, y dentro de este rectángulo voy a indicar qué acciones o qué cálculos matemáticos se van a ejecutar dentro de mi programación. De ahí tenemos las flechas que nos van a representar ese flujo de la información, hacia dónde va a ir circulando nuestra información dentro del diagrama de flujo. Ahora, cuando un diagrama de flujo se hace bastante extenso, entonces nosotros vamos a encontrar conectores, porque si a lo mejor una página no nos alcanzó para poder terminar nuestro pequeño diagrama, entonces vamos a tener que utilizar otra página, vamos a tener que conectar lo que teníamos o la secuencia que llevábamos en la primera página de la libreta o en las hojas blancas donde estemos trabajando, y eso lo vamos a pasar a lo mejor para continuarlo en otra página, ¿no? Entonces tenemos un conector que es el que va a representar hacia dónde vamos a continuar, o de acuerdo a la página en la que estemos trabajando, a partir de dónde viene el dato y luego dónde va a continuar. Cuando utilizamos un software, pues lo hace mucho más fácil. Esto es, si nosotros lo representamos en papel, por ejemplo. Pero incluso también, si nosotros lo estamos trabajando en un software, la pantalla de la computadora está limitada. Por lo tanto, no vamos a poder visualizar todo el código completo. Probablemente yo quiera mostrar la continuación a un lado, y para eso utilizo un pequeño conector. Bien, estas son las partes fundamentales para poder empezar a trabajar con lo que es un pequeño diagrama de flujo. No sé si hasta aquí en alguno de estos casos tenga o represente alguna duda para ustedes. Por ahí les voy a dejar abierto tantito el micrófono para que me puedan comentar si tienen alguna duda, si se va entendiendo bien hasta aquí la información, porque de ahí vamos a pasar a la parte de la ejecución del programa para poder trabajar ya directamente con él. Entonces, no sé si alguien tenga alguna duda. Por ahí puede abrir su micrófono y comentarme. Yo tengo una duda, Sí. pero no sé si sea directamente de aquí de los símbolos. Mi Ujú. duda es, ¿qué diferencia había de este Python o algún otro programa con la aplicación que ya trae Windows, que es el CMD, ¿no? O esa no sirve. Sí, lo que pasa es que ahí mandamos instrucciones en el CMD, mandamos instrucciones directas a la computadora para que ejecute, pero la computadora ya viene programada, ya nada más le doy instrucciones para que me entregue información o para que procese información o para que de forma directa pueda leer algún dispositivo, a lo mejor algo a lo que yo no tengo acceso mediante el Windows, yo puedo entrar por medio de comandos directamente a esa aplicación, a ejecutar algo, a leer una memoria que a lo mejor no puedo visualizar por medio de Windows, puedo entrar directamente por ahí. En este caso, la parte de la programación nos va a llevar más atrás. Entonces, ¿cómo yo hago un código que me permita resolver una problemática? Yo pongo un ejemplo como para que vaya quedando ahorita más claro, un ejemplo de cómo ejecutar una operación matemática con dos números, pero esto podría ser la base para poder diseñar una calculadora. Una calculadora no nada más le pusieron las teclas y ya hace las operaciones porque tiene las teclas ahí, lleva un código de programación interno que es el que cuando tú presionas una tecla detecta la información, entra la información y la procesa. Entonces,
esa es la aplicación que tienen la parte de la programación que van a empezar a ver. Y aunque no vamos a ver así como tal de lleno ya de entrarnos a la parte de Python, sí vamos a empezar a conocer ya ese lenguaje de programación más adelante para que ustedes puedan o se les facilite cuando ya entren directo a la materia. ¿Sale? Pero entonces la parte de la programación nos va a servir para diseñar una aplicación, nos va a servir para resolver una problemática a lo mejor de un circuito, nos puede servir para generar una base de datos que recabe información, la procese o para diseñar a lo mejor una pequeña aplicación o software que nos permita, ustedes llevaron una materia de ventas, pues que nos permita llevar el control de algún inventario, de lo que es una bodega, el realizar las salidas, las entradas de esa bodega. Entonces, ustedes pueden diseñar ya por medio de la programación una aplicación como de ese tipo. ¿Sale? Muy bien. ¿Alguien más que tenga alguna duda, algún comentario? No, hasta ahí vamos bien. Bueno, quiero pensar que sí. Y a ver si no después se empiezan a quedar. Bien. Aquí tenemos un ejemplo bien sencillito de algo muy obvio y alguna aplicación de una problemática allá afuera. O sea que todo lo que nosotros encontramos, ya sea en casa, en el trabajo, en aplicaciones de circuitería, en aplicaciones de problemáticas con apps directamente de los celulares, todo pasa por un pequeño diagrama de flujo. O sea que cualquier problemática se puede convertir a un diagrama de flujo. Entonces, este diagrama de flujo representa lo siguiente. Yo puedo tener una lámpara. La lámpara no funciona. Bueno, si la lámpara no funciona, lo primero que me voy a preguntar es, ¿la lámpara está enchufada? Y tengo dos opciones. Las dos opciones es que la lámpara esté enchufada, que sea un sí, o que la lámpara no esté enchufada, ¿no? Entonces, dependiendo de la respuesta que yo obtenga, es la secuencia que yo voy a seguir en mi diagrama. Pues fácilmente, si la lámpara no funciona y la lámpara no está enchufada, entonces la solución se encuentra en enchufar la lámpara, ¿sale? Y aquí está el diagrama de flujo funcionando. Ok, vuelvo a regresar. Si la lámpara no funciona y la pregunta es que la lámpara está enchufada, entonces si la respuesta es que sí está enchufada pero no funciona, entonces la otra pregunta sería si la bombilla está quemada o no. Si la bombilla está quemada, entonces la solución se encuentra en cambiar esa bombilla. Y si la bombilla no está quemada, entonces la solución estará en comprar una lámpara nueva, ¿no? Entonces es una problemática que nosotros resolvemos simplemente pensando, pero que también se puede convertir a un pequeño diagrama de flujo, ¿sale? A ver, no sé si hasta aquí tengan alguna duda, pero vean que ya aquí vamos utilizando las herramientas que vimos anteriormente. Por ejemplo, tenemos una entrada aquí, ¿sí? Y vamos a tener aquí una pequeña condición. Vamos a preguntar a ver si la lámpara está en una situación o en otra, ¿no? Y de ahí, pues vamos a tener una salida de información. Ahora, cada quien desarrollaba estos pequeños diagramas, pues como podía, a su estilo. Para poder hacerlo estándar, entonces vamos a empezar a utilizar la estructura que ya mencionamos. ¿Sale? Bien, hasta aquí, ¿alguna duda? ¿Se entiende este ejemplo? No, maestro, ninguna duda. Muy bien. Ok, entonces vamos a continuar. Para poder trabajar con lo que son los diagramas de flujo, vamos a utilizar un pequeño software. Esto va a ser lo primero que vamos a trabajar antes de entrar a la parte de la programación. Entonces, en la plataforma, ustedes tienen ya el enlace directo a una página donde podemos descargar el software Raptor. Y les voy a pedir que lo descarguen para que lo instalen en su computadora porque les voy a apoyar ahorita para que diseñemos este pequeño diagramita
y podamos ir resolviendo las dudas de cómo utilizar el software antes de que ustedes se vayan con sus actividades, porque necesito que ustedes vayan probando dentro de este software el funcionamiento de sus diagramas de flujo. Y aquí también vamos a ir detectando si nuestro diagrama está funcionando correctamente, qué diferencia, la verdad, entre hacerlo en papel, que anteriormente pues nos tenían que revisar en papel y tenían que ver si eso estaba bien diseñado, hasta que no lo corres en el programa, a lo mejor no te das cuenta que sí funciona o no funciona o que tiene un error. Y en este caso ya estas aplicaciones pues nos permiten de una forma muy sencilla poder comprobar y estar seguros de que lo que estamos diseñando funciona correctamente. ¿Ok? Entonces, háganme el favor de ir entrando ahí a la plataforma. Ahí tienen el enlace o si quieren copiar directamente el enlace. Maestra, disculpe, Sí. yo estoy tomando la clase en mi celular. Ujú. ¿Sí se podrá hacerlo? No creo que lo pueda instalar. Esta versión es para utilizarla en la computadora. De hecho, la mayor parte de los software que vamos a utilizar para programar van a ser directamente en su computadora. Entonces, por ahí, si la tiene a la mano, pues vaya activándola y ya puede ir ahí trabajando directamente. Ok. Ujú. Aparecen varias versiones. Raptor Avalonia abril 2023, Raptor Avalonia noviembre 22. Me imagino que es la más actualizada, ¿verdad? Ujú. Mira, hay uno ahí 2023. Yo lo instalé en mi máquina y no jalo. La mía es de Windows 10 y para 64 bits, pero instalé la otra y esta jaló mejor, aunque es una versión un poquito más viejita, pero no tuvo problemas. A veces los programas un poquito anteriores o versiones anteriores, jalan un poquito mejor con los nuevos Windows. Entonces sería cuestión de probar porque ya va a depender de la máquina que tenga, ¿no? Sí, es la misma versión la que tengo. Ujú. Entonces, intenta instalar esta versión. Ujú. No tiene nada de complejo, nada más instalen de acuerdo a como les indique y ya queda listo. También pueden buscar una versión ejecutable, entonces si le ponen por ahí Raptor ejecutable, igual y a lo mejor pueden también descargar una versión ejecutable porque también la hay. Nada más que por ahorita yo conseguí la versión instalable.
Ya me abrió. Ok, y ya te abrió el programita con esta vista. Ah, Abre dos. No, todavía no. es que se me abrieron muchas. A ver. Ok, deben de abrirles dos ventanas. Una donde realizamos el diagrama de flujo y una pequeña consola donde se ejecuta, que es como si fuera el monitor donde vamos a visualizar los datos o donde el usuario estaría interactuando, ¿no? Entonces nosotros tenemos la versión programable y tenemos la versión del usuario, la vista que nada más va a tener el usuario. Porque cuando se realiza una aplicación, pues el usuario nada más ejecuta ya una ventanita donde no ve el código, una ventana de ejecución nada más. Entonces, aquí tenemos las dos porque nosotros somos ahorita el programador. Sí, sí me abrió así. Muy bien. ¿Alguien más ya logró descargarlo? Por ejemplo, cuando tenemos una aplicación, nosotros en las aplicaciones solamente vamos dando clic directamente en los botones, pero no vemos la parte de la codificación. Entonces, en este caso, por ejemplo, aquí les muestro una pantalla, una pequeña aplicación, y pues solamente vamos ejecutando ya las funciones de la aplicación. Ahora, ¿qué hay detrás de esa aplicación? Hay una codificación, hay un código de programación que le permite funcionar. Eso es lo que se va a empezar a diseñar, ¿no? Un pequeño código. Por ahorita nos vamos a quedar hasta la parte de diseñar un pequeño diagrama de flujo, pero esto todavía no es la programación. El diagrama de flujo es el esquema que vamos a utilizar para después eso llevarlo a un código de programación. Ahora, vamos a ver más adelante también lo que es un pseudocódigo. O sea, es un lenguaje en el que nosotros vamos haciendo aparentemente la programación, pero no es directamente un lenguaje de programación enfocado a un programa, como en el caso de Python, en el caso de C++, en el caso de Basic, que ya tienen un lenguaje específico, o sea, que tenemos que cumplir y decir, si voy a decirle que se tenga que a lo mejor ejecutar un ciclo, bueno, la estructura que debe de llevar ese ciclo, ya sea un ciclo for, un ciclo while, un do while, cualquier ciclo, lo tengo que especificar de acuerdo al diseño de ese programa, ¿sí? Cuando nos empecemos a meter en la parte de codificación al estilo de Python, que su base es en lenguaje de C, les voy a mostrar ya la estructura que debe de llevar cada instrucción. Entonces, si vamos a manejar ciclos, contadores, lo que se vaya a manejar, alguna función, pues primero tenemos que conocer la estructura que debe de llevar, ¿sale? Entonces, lo primero que vamos a hacer es el problema, pasarlo a un pequeño diagrama de flujo. Adelante, Jesús, coméntanos. Tengo una duda. De ahí comentaba de los lenguajes en los programas. Aprendemos el lenguaje pues, que lleva la computadora para que nos entienda. Ese mismo lenguaje nos sirve en todos los programas o aplicaciones para programar, o cada uno funciona de diferente manera. Sí, cada programa o cada software que utilizamos para programar, pues va a trabajar de acuerdo a su estructura. Eh, ha habido pocas modificaciones. Por ejemplo, solo manejamos dos estilos, Basic, C, es lo más común. Está otro que se llama Pascal, pero Basic y C es lo más común. El boom lo tiene el lenguaje C. Esa base que tiene el tipo de lenguaje C, y ya de ahí viene C++, este, PIC-C, cualquier otro software que se desglose en C, como por ejemplo el de Python, lleva una estructura similar.
pero aún así va a haber instrucciones que cambian un poquito, que a lo mejor si yo le iba a poner punto y coma en este software, en el otro le voy a poner 2 puntos. Que si en este tengo que abrir con una llave, en el otro tengo que abrir con un paréntesis. Entonces hay variaciones pequeñas entre un software y otro, pero la estructura que lleva, por ejemplo, un ciclo for, es igualita en cualquier lenguaje de programación. Conociendo tú un estilo de programación, con eso básicamente entenderás otros lenguajes con mucha facilidad. Ya nada más lo único que vas a ver es que la sintaxis o la forma de escribirse varía un poquito, ¿sí? Entonces, no son igualitos, pero sí va a ser muy fácil que se pueda entender. Tú entiendes o aprendes un lenguaje de programación y va a ser muy fácil que te puedas mudar a cualquier otro, sin ningún problema. ¿Sale? Muy bien. Maestra, Sí, dime. yo ya descargué el programa, pero creo que descargué una versión diferente a la que usted tiene ahí mostrando en la pantalla. Pero veo que sí ya me funciona porque estuve aquí intentando, por ejemplo, no sé, agregar el rectangulito, Ándale. insertar texto en los espacios y todo eso. Me viene en Ujú. inglés, pero Ah, sí, no ya hay problema. ya tengo el programa. Ok, perfecto. Entonces ya nos vamos a ir a la parte de del uso del pequeño programita. Muy bien. Está muy fácil de utilizar. Este va a ser muy, muy fácil de utilizar. Ya nada más permítanme compartirles pantalla. Bien. Así es como se ve al inicio, no importa si tienen otra versión y la versión a lo mejor es un poco más atrasada o es más actualizada, no hay ningún problema. El funcionamiento básico pues va a ser el mismo. Entonces tenemos esta vista y se ve un programita bastante simple de utilizar, no es nada complejo. Nosotros tenemos los mismos símbolos que ya veníamos estudiando anteriormente, pues los tenemos aquí. Entonces aquí tenemos un símbolo para poder ejecutar o asignar variables, ejecutar operaciones, símbolos de entradas, de salidas y pues algunos bucles para que los ciclos se queden trabajando continuamente. Y entonces vamos a ver cómo trabajar con este programita. Entonces, lo primero que vamos a hacer es insertar en medio de estos dos pequeños óvalos, pues los elementos, ¿sale? Entonces, yo nada más, ya que está marcado ahí en rojito, lo arrastro, lo jalo hacia acá y lo suelto. O simplemente con ir dando clic, ahí lo voy a ir agregando. Doy un clic también, donde está la flechita, donde deseo insertar el elemento y en automático se agrega. ¿Ok? Entonces, vamos a agregar unos pequeños rectangulitos por ahí. Bueno, ya probaron arrastrarlos e irlos agregando para ver si ya les funciona. Yo ya, e incluso me pareció que como que guardara el archivo, creo que para cualquier cambio que haga, y ¿Sí? ya ya. Ok, sí, así es. Les va a pedir que lo guarden. Entonces, denle archivo guardar o aquí en el disquito, asígnenle un nombre, por favor. En este caso es una prueba que nada más la vamos a dejar ahí como prueba 1 o como sumatoria. Vamos a realizar la sumatoria que decíamos, vamos a sumar dos números y obtener un resultado, algo muy sencillo. Solamente es conocer el funcionamiento del programa. De ahí les voy a compartir, pues ya saben que el tiempo que tenemos aquí es muy corto y pues la información que hay que manejar es mucha y la práctica que hay que realizar también es bastante, porque para poder entender ya
cómo diseñar un pequeño diagrama de flujo y sobre todo cómo resolver una problemática con todo esto, pues sí se lleva un poquito más de tiempo y no para todos va a ser lo mismo. Entonces, les voy a compartir material, videos, donde ustedes puedan ir siguiendo las secuencias en lo que van entendiendo esta parte del diseño de los diagramas de flujo para que después podamos pasar a la parte de la programación. Entonces, por ahí les voy a acompañar en la plataforma directamente con más material y actividades que puedan realizar para practicar. Bien, ahora para poder asignar algo al recuadro que tenemos aquí, al primer rectángulo que agregamos, solo basta con que yo le dé doble clic, pero para esto tengo que guardar mi archivo. Entonces, aquí le puedo poner, no sé, sumatoria, ¿no? Y puedo guardar. Entonces busquen una ubicación donde puedan guardar todos sus programitas. Bien, una vez que lo tengo guardado, ahora sí, repito, vuelvo a dar doble clic y me va a abrir una ventanita emergente en la que yo voy a asignar, ¿sí? Pero ¿qué voy a asignar? Bueno, pues depende de lo que yo le quiero cargar aquí a mi programa. Entonces, en este caso, pues vamos a asignar una variable para que podamos capturar o guardar el primer valor en una variable. Lo que pasa es que la parte de la programación se maneja por variables. Entonces, si yo quiero almacenar un dato o guardar un dato que después voy a utilizar, lo tengo que asignar a una variable. Entonces, la primera variable la vamos a llamar como valor 1. ¿Ok? Ahora, las variables se tiene que indicar qué tipo de dato van a almacenar, porque las variables pueden guardar un número, pueden guardar un texto. Entonces, para indicarle que es un número con que yo le asigne un 0, con eso ya sabe el programa que valor 1 va a guardar números. Si yo quisiera asignarle un texto, entonces yo tendría que colocarle aquí comillas para indicarle que lo que va a capturar o lo que va a guardar esa variable es un texto. Bueno, por el momento vamos a capturar puros números. Por lo tanto, asignamos valor 1 y le damos DOM. En este momento ya se ha cargado o se ha asignado una variable de tipo numérica. Entonces necesitamos otro número porque vamos a pedirle al usuario 2 números para que haga la operación de suma. Entonces, en el siguiente recuadro, pues vamos a agregar otra variable que se llame valor 2, pero como ya hay una variable que empieza igual que esta, vean que me la pone aquí abajo, porque no las puedo repetir, no puedo tener dos veces la misma variable, asignada con el mismo nombre no se puede. Entonces, aquí voy a poner valor, pero le pongo 2. En ese momento ya me permite poder insertar una nueva variable. Igual va a ser de tipo numérica, entonces le asignamos un 0 y le damos DOM. ¿Ok? ¿Hasta aquí nadie se ha quedado? Yo sí, maestra, me sale un texto en inglés. A ver, permítame. Ajá. Me dice, you can only set one variable, algo así. Como Ajá, que, solamente puedes agregar una sola variable. ¿Algo así? Mm, ajá, mándame captura de pantalla ahí mismo en el grupo o si quieres en privado, como gustes. A ver sí, si de una vez le podemos dar solución. sí, bueno. Mando la foto ahí en el grupo. Como guste, en el grupo, me la mandas en privado, como gustes. Ahí en el grupo pues está mi número. Si no, ahorita te mando un puntito, aunque sea para que rápido me identifiques. Ajá, a ver. En el grupo está bien para que todos vayamos viendo los tipos de errores o... Ajá, también. Ujú. Ah, listo.
Listo. Vamos a ver. Si fue en la segunda opción, ¿no será porque repitió el mismo nombre de valor 1? No, lo que pasa es que tienes un espacio también en la variable y la variable tiene que llevar una sola palabra. Entonces, si yo quiero asignarle muchas expresiones a esa Ah, variable para ya, identificarla bien, todo lo tengo que poner junto. listo. Ya nada más le quité el espacio ahí entre el valor y el 1. Muchas Sí, gracias, maestra. de nada. Muy bien. Entonces, vamos a agregar un recuadro más, un rectangulito. Aquí le damos clic y se agrega nuevamente. Ahora necesitamos una variable que guarde el resultado. Entonces, esa variable que guarda el resultado se va a llamar resultado, ¿no? Para que sea más fácil. Y también va a ser de tipo numérico. Entonces, pues le vamos a dar doble clic, le llamamos resultado y pues le asignamos un valor de 0. Y pues ya le damos done. Bueno, hasta aquí ya tenemos dónde va a caer el valor 1 que nos dé el usuario, dónde va a caer el valor 2 que nos dé el usuario y dónde nos va a mostrar ese resultado o dónde va a almacenar el resultado. Pero todavía no le decimos qué operación matemática va a realizar. Entonces, para poder realizar la operación matemática, primero va a necesitar los dos valores, pero esos dos valores se los va a dar el usuario. Voy a poner primero la operación matemática para que vean que después podemos insertar en medio también, si algo nos faltó, lo podemos agregar. Entonces, vamos a hacerlo. Entonces, agregamos un rectángulo más. Tengo una pregunta. ¿Sí? El rectángulo que estamos metiendo, por ejemplo, en mi caso yo lo metí en medio de valor 1 y valor 2. ¿Importa el orden donde se ponga? Sí, importa el orden, bueno, dependiendo también de lo que vayas a hacer. Por ejemplo, en este caso que es asignación de valores, probablemente no te marque ningún error, porque mientras estén asignadas todas las variables, no va a haber problema. Pero si tú cambias de lugar el recuadro que vamos a asignar ahorita para realizar la operación de suma, pues no puedes primero realizar la sumatoria y después asignar la variable como una constante. Entonces, sí afecta el orden en algunos casos y cuando te marque error tu sistema, puede ser que no tienes bien estructurado la secuencia de tu bloque. Yo Bien. tengo otra duda, maestra. ¿Sí? Por ejemplo, si eliminé por accidente el recuadrito del valor 1 y ya lo volví a poner, ¿ahí sí me afecta o no? No, ¿No? no, porque yo puedo modificar. Ahorita por eso también voy a asignar en una sección anterior después de haber diseñado la operación matemática, Ah, porque vamos a demostrar que mientras yo no corra el programa, le puedo hacer modificaciones. No importa que tú vayas metiendo unas partes de tu diagrama en un momento y luego otras en otro momento. Eso no va a afectar. ok, gracias. Ujú. Bien. Entonces ahora vamos a asignarle la operación matemática que quiero que realice. Para esto, entonces voy a decirle en dónde va a guardar esta operación matemática. Bien, le voy a dar doble clic al recuadro, el último rectángulo que asignamos y en ese rectángulo le voy a agregar pues, ¿en dónde voy a guardar la operación matemática? Porque en este caso, para la programación, siempre se va leyendo un poquito al revés. Primero, realizo la operación matemática y la asigno a un resultado, esa sería la lógica, pero nosotros siempre colocamos primero la palabra resultado a donde se va a asignar
Y luego, ¿qué es lo que se va a guardar dentro de resultado? Que sería el valor 1 más, ahí le pongo espacio, el valor 2. Tal cual escribimos las variables la primera vez, así igualitas las tengo que volver a escribir, porque si yo le voy variando, pues la va a identificar como otra variable diferente y luego no la va a encontrar. Y si yo no le asigné la indicación primero de que la variable es una constante o es un número, después yo le cargo un valor, ya no me va a permitir realizar el programa correctamente, me va a marcar un error. Entonces vean, agreguen resultado, porque en resultado es donde se va a asignar la operación matemática de valor 1 más el valor 2. ¿Ya agregaron esta parte? Listo. Y le damos do. Entonces ya aquí ya la asignó. Me apareció Ahora, en rojo resultado en una parte de abajo, no sé si es un error o algo así. resultado. No tiene ningún detalle en la escritura. Fíjate también que no tenga ningún espacio al finalizar la palabra resultado No, y no, que no tiene. ninguna letra sea diferente. No, según yo está bien. Ok, entonces aquí debe de ser resultado nada más, valor 1, espacio, más valor 2. Maestra, ¿no es porque en el recuadro anterior también está resultado y no debe ser diferente resultado 2, por ejemplo? No, en este ya le vamos a asignar una operación matemática, entonces aquí no va a haber ningún problema. Vamos a continuar, si te marca un error, regresamos a tu problema, Jesús. Sí. Muy bien. Ahora, vamos a ver que no afecta en lo absoluto el insertarle después un recuadro en medio de lo que ya estuvimos trabajando, porque resulta que tenemos una variable que va a cargar un valor, luego otra variable que va a cargar otro valor, luego una tercera variable que se llama resultado, que va a cargar el resultado de la operación matemática, pero en ningún momento hay una entrada del dato, porque ahí está la variable, pero ¿cómo le voy a asignar el número a la variable? Eso se lo tengo que pedir al usuario. Entonces, para poder colocar una entrada de un dato, o sea, que desde el teclado podamos agregar el valor, entonces tengo que ponerle aquí input, el recuadro de input, que es una entrada. Y output, pues es una salida. Entonces, eso es porque yo lo quiero visualizar en una pantalla, también voy a necesitar probablemente una salida, ¿no? Cuando yo obtenga el resultado, pues lo voy a visualizar en la salida. Entonces, vamos a seleccionar aquí input y lo vamos a agregar. Pero ¿dónde lo tengo que agregar? ¿En dónde creen que lo tenga que agregar? Si primero tengo que asignar las variables y luego tengo que asignarle el dato para que haga las operaciones. Entonces, tendría que ser aquí arriba de la operación matemática, porque no puede hacer la sumatoria si no ha recibido ningún valor. Entonces, aquí las vamos a insertar. ¿Cuántas vamos a necesitar? Pues de acuerdo al número de datos que vamos a pedirle al usuario. ¿Cuántos datos son? Pues son dos, valor 1 y valor 2. ¿Por qué resultado? Pues va a ser el proceso que se va a llevar con esos valores. Resultado ya es la operación matemática que se va a ejecutar con esos dos valores que se le van a pedir al usuario. Entonces, vamos a abrir el recuadrito. Ahora, ¿qué le voy a colocar en esta primera ventanita? Le voy a poner un texto para el usuario, porque si no el usuario no va a saber qué me tiene que proporcionar. Yo tengo que indicarle al usuario lo que requiero. Entonces le voy a decir, dame el primer número.
¿ok? ¿Y dónde voy a guardar el número que me dé el usuario? Eso lo voy a colocar aquí abajo, la variable. Por eso dice que yo agregué la variable aquí. Entonces, la variable, ¿cómo se llamaba la primera variable? ¿Valor 1? Muy Valor bien, 1. valor 1. Valor 1, ahí está. Entonces, allí se va a guardar el número que me dé el usuario. Y como es una entrada, pues la voy a esperar del teclado, ¿sí? El usuario me la va a proporcionar. Entonces, agreguen esto, dame el primer número, lo que ustedes le quieran poner, para que el usuario entienda que me tiene que dar el primer valor con el que va a realizar la operación matemática. Y luego le vamos a asignar la variable que lo va a guardar. En este caso, valor 1. Y le damos 2. Hagamos lo mismo con el siguiente. Doble clic, abrimos la ventanita. Y le vamos a poner aquí. Dame Dame el el segundo segundo. número. Ajá. Ajá, número, muy bien. ¿En dónde lo vamos a guardar? En valor 2. Muy bien, en valor 2. Ahí está. Y pues le damos done. Ahora ya tenemos una variable 1, una variable 2 y una variable resultado. Luego el usuario me va a proporcionar el primer número que se va a guardar en la primera variable, luego me va a proporcionar el segundo número que se va a guardar en la segunda variable y luego esos dos números los va a sumar y me va a dar un resultado, pero el resultado no lo puedo ver. ¿Por qué? Pues porque no lo he sacado. Entonces, lo tengo que mandar a la pantalla para que me lo muestre. Para eso voy a utilizar el de output y lo voy a agregar aquí después de que haga la operación matemática. Entonces, vean que sí importa el orden porque no podré yo primero guardar un número si no he asignado una variable. Lo primero que se hace es asignar la variable numérica donde se va a guardar el primer número. Yo no puedo pedir el primer número si no tengo una variable donde lo voy a guardar. Entonces, de la misma manera, yo no puedo mostrar un resultado si todavía no hace la operación matemática. Entonces, aquí lleva una lógica la secuencia que debe de seguir en este proceso. ¿Qué le tendré que cargar entonces a este recuadro? Entonces yo aquí le doy doble clic, pero ¿qué se imaginan que le tengo que guardar aquí a este recuadrito? Le puede poner, por ejemplo, entre comillas, para que sea, dame el resultado final, por ejemplo. Así es, entonces aquí le voy a poner un comentario, entre comillas, sí. Pero no le voy a decir dame el resultado porque ahora el resultado se lo voy a entregar. Entonces, como ya le voy a entregar al usuario el resultado, pues lo que tendría que decir, tu resultado es o simplemente el resultado de la suma de tus dos valores es, ¿no? O sea, tengo que ponerle un mensaje de que ya le voy a entregar al usuario. Nada más que aquí, ahí, por estarlo escribiendo aquí de rápido, lo escribí acá abajo. Este mensaje va aquí arriba, ¿eh? Aquí arriba, aquí arriba. Ahora, como a esto le voy a anexar un valor como resultado, fuera de las comillas, le voy a agregar un pequeño signo de más.
¿sí? Para concatenar este resultado o este valor. A ver, como yo eliminé el otro dato, déjenme cerrarlo y volverlo a abrir. ¿A ustedes no les borra el cuadro de abajo? A ver si nada más a mí me lo está borrando. A mí solamente me aparece el cuadrito ese de arriba. No me aparecen dos, solamente me aparece uno. Este. Ándale. Ujú. Es que me tiene que dejar el espacio para que yo pueda entregar el resultado. Mira, cuando yo le doy doble clic, aquí me aparece este recuadro de acá. Aquí tendría que ir la variable en donde yo voy a asignar el valor. A ver, déjenme cerrar aquí. Ah, tengo que asignar la variable. Ajá, donde la voy a asignar. Aquí está. Le doy doble clic. Lo que ya teníamos aquí, le voy a poner concatenar y luego, ¿dónde lo voy a asignar? Aquí, resultado. Aquí la voy a asignar. Ahí está. Y así ya les va a aparecer aquí la variable directa donde se va a asignar ese resultado. Me estaba faltando asignar. ¿A dónde voy o qué es lo que voy a mostrar? Entonces, ¿qué voy a mostrar? Pues la variable resultado. ¿Y qué hay en la variable resultado? La sumatoria de valor 1 más valor 2. Una vez que nosotros tenemos el texto, el resultado se asigna directamente a este texto, por eso lleva el signo de más. El signo de más representa concatenar, o sea que va a unir esos datos, pero los va a poner bien pegaditos. Si yo quiero que tenga un espacio de separación de los dos puntos al valor del resultado, aquí le tengo que asignar un espacio, ¿sí? Porque si no es espacio, no me lo va a asignar. El número me lo va a concatenar, me lo va a poner inmediatamente después de la frase que yo le escribí, ¿sale? Entonces déjenle aquí un espacio para que quede un espacio y luego el resultado. Y le damos done. Ahí está, ya lo tenemos. No sé si ya todos lo tengan de esta manera, estructurado, o alguien se haya quedado por ahí para que me comente. A mí sí me sale ahí, igual. Muy A mí bien. no. Ok, ¿qué es lo que le aparece? A ver si me regala una captura de pantalla. Pensé que el pi que aparece ahí, o no sé qué símbolo es, pensé que era un error que me estaba marcando, pero veo que también aparecen ahí en la pantalla. Ah, sí, solito se agrega. Ujú, Y de hecho, si lo vuelves a abrir, no lo tiene. ujú.
A ver, voy a checar. Agrégale espacios entre el más y la palabra resultado. Y me dice si ya te deja. No, sí, igual. Mm, no alcanzo a ver tu código. A ver si puedes mandarme una donde se alcance a ver así todo el diagramita para que yo vea las variables que se asignaron. Y el espacio que te comentaba es así, mira. Voy a abrir aquí la ventana. Y aquí debe de llevar un espacio, porque si yo aquí se lo quito, no, bueno, a mí sí me lo hace. A ver si sale esta parte de aquí, porque a lo mejor tengas una variable un poquito diferente. También, bueno, es que aquí es porque no cabe. Creo que el punto y coma, no sé, que los dos las comillitas, no sé si las puso en otro renglón o en automático te lo pone en otro renglón. Trata de poner las comillas cerca de los dos puntos, a ver si esa parte se puede mover, porque marca como si no estuviera cerrando. Un carácter está mal, dice. Resultado. También lo que noto es que tienes doble comilla en la asignación de los textos anteriores. Se me estaban poniendo. Los eliminé, pero se ponían. Es que cuando tú abres, se cierra en automático. Sí. Bueno, ahorita checamos. Si no, ahorita me mandas tu ejemplo, lo guardas y me mandas el archivito y lo reviso. Bueno, ya una vez que tenemos esto, para poderlo correr, entonces le vamos a dar aquí play y vamos a ver cómo en automático se va ejecutando el código y luego aquí ya me dice, dame el primer número. Por ahí para los que ya les corrió, debe de funcionarles de esa manera. Aquí van a capturar el primer número, por ejemplo, si yo quiero poner un 4 y le doy OK.
continúa ejecutando y me va a pedir el otro número. A ustedes les debe de aparecer la ventanita de input donde ustedes meten el dato. Aquí se detiene, no se muestra la ventana porque nada más estoy mostrando una ventanita, pero aquí les debe de aparecer meter otro dato. Dame el segundo número y yo le puedo poner aquí un 5 a mi dato y le doy OK y se sigue ejecutando el código y en automático abre la consola y me debe de arrojar el resultado. Entonces 5 y 4 era 9 y ahí está el resultado. ¿Ok? Bien, ¿nos quieres compartir pantalla para ver cuál era el detalle que se presentaba en tu caso? ¿A los demás ya les corrió? Sí. Ok. Yo puse unos datos diferentes y ya me arrojó el resultado correcto. Ajá. Perfecto. Muy bien. Por ahí, ¿quién tenía el problema? ¿Tere? ¿Tú tenías el problema? Sí, lo estoy haciendo en el otro que descargué los dos. Voy a ver si se puede en el otro. Ujú. Pero en ese mismo nada más hay que ver cuál es el detalle que tiene. Entonces, si puedes compartirnos pantalla, nos compartes pantalla. O si puedes guardar el archivo y mandarme el archivito, aquí lo abro. Sí, Me lo compartes por ahí por el WhatsApp y lo descargo. Una pregunta sobre el programa. Al Sí. principio nos empezaba a aparecer, nos obligaba a guardar cada movimiento que empezábamos a hacer. Una vez que le dimos guardar en el archivo, ya no, en mi caso ya no volvió a aparecer, aunque agregara cualquier símbolo. ¿Ya se está guardando en automático o de todos modos al terminar tenemos que guardar? Eh, Cuando nosotros le damos ejecutar, correr al programa, por lo regular, como se compilan, se guardan en automático, pero ya guardado una vez que tú le asignas el nombre. De ahí no te va a dejar hacer nada hasta el momento que le pongas el nombre. Entonces, también cuando uno cierra los programas, pues también te solicita a veces volver a guardar si es que se quedó algún dato todavía pendiente y te pide guardarlo nuevamente. En todos los programitas que utilicen ustedes para la programación, cuando le dan compilar, ahí se van a guardar también en automático la actualización, la última actualización que hicieron, se les va a guardar de forma automática. ¿Sabes lo bonito que tiene la programación? Ya nada más estoy esperando que Tere me comparta su archivo para ver cuál es el detalle que se presenta, podamos darle solución. Maestra, y por ejemplo, si yo quiero volver a intentarlo, pero así con otros números, le doy en donde dice limpiar y ya de ahí le doy otra vez en volver a iniciar, le doy play. Ajá, le das play de nuevo, nada más, no necesita volver a limpiar. Solo le da play y se vuelve a ejecutar desde cero otra vez, entonces vuelve a asignar cero al primer valor, cero al segundo valor y luego te va a pedir nuevamente los datos. Ok, gracias. Ujú. Y si ya lo volviste a ejecutar, te vas a dar cuenta que se van cargando ahí los datos. Ya cuando la pantallita se llena, pues si quieres darle limpiar, de esta manera ya te queda tu pantalla lista para que puedas volver a ejecutar y no tengas que estar bajando la pantalla para poder visualizar los demás datos. Bueno, ya vieron que está muy fácil de utilizar. De ahí, pues, la parte de la solución de los problemas es la que
implica pensarle un poquito más, ¿no? Cuando ya tenemos una problemática. Pero en el transcurso de la semana voy a asignar actividades que van a ser muy sencillas. Entonces, a más tardar el día de mañana ya van a tener sus actividades listas. Por ahí algunas pues ya las voy a ir actualizando ahorita y ya las van a tener completas para que así ya no estén pensando en el transcurso de la semana que se vaya a asignar una actividad nueva y que no se vayan a dar cuenta. Entonces, cualquier situación que saliera a lo mejor de último momento, siempre lo notificaríamos por medio del grupo, ¿no? Para que todos se enteren al momento. ¿Sí le envié la foto? Me llegó tu foto, pero yo quería que me guardaras el archivo y me compartieras tu archivo por medio del WhatsApp, para que así lo pueda yo abrir acá y vea directamente cuál es la problemática y la podamos mostrar. Sí se lo envié, sí lo guardé, pero no, ahorita que se lo quise enviar me parece error. ¿En dónde te marca el error? Fue en la foto. Le envié la foto para que la viera. A ver. ¿Y el archivo .rap sí es compatible con WhatsApp? Es lo que iba a checar, a ver si iba yo a enviarles el documento, Ajá. a ver si lo aceptaba. Sí, sí lo sube. Ah, Lo ok. único que pues no lo va a abrir a menos que tenga el Sí, sí, sí. programa instalado. Ujú. Ahí te compartí, Tere, el archivo directamente en el grupo, en el caso de que quieras abrirlo para poderlo comparar con el tuyo o al revés. Arrastras tu archivo al grupo de WhatsApp y me compartes tu archivo directamente. Es que a lo mejor también, no sé si tengas abierto el WhatsApp directo en tu computadora. O no sé que descargué la otra versión. Bueno, si es otra versión que no sea compatible con esta, no te va a abrir el archivo. Pero yo lo que quería ver era cuál es el problema que tú tienes para ayudarte a corregirlo. Porque nada más ha de ser de la forma de escritura, algún detalle por ahí. Hay que quitarle las dobles comillas, que es lo que alcanzo a ver en la imagen, porque por ahí creo que las variables sí están bien escritas, están escritas igual, valor. No alcanzó a ver valor 1, pero me imagino que está en la parte de arriba porque tiene un zoom la pantalla. Ahí está resultado. Y yo lo que quería hacer era abrir tu documento para visualizarlo. Bueno, pues de mi parte sería todo. Me quedo nada más por ahí con Tere para poder ayudarle un poquito más con su código. Hasta aquí vamos a estar utilizando este pequeño software para poder realizar los diagramas. Voy a asignar las actividades directamente en plataforma. Con el que ya pueden empezar es con el pequeño foro que tenemos ahí. Tienen que hacer una aportación por parte de ustedes, abrir un pequeño tema por parte de ustedes dando respuesta a la pregunta que tiene el foro y tienen que comentar en dos de las aportaciones que hagan los compañeros. ¿Sale? Y responderle directamente a las aportaciones que les hagan a ustedes. Con eso ya cumplirían la participación de esa actividad en el foro. Si solamente abre el comentario, escribe su aportación, pero no participa en las actividades de los otros compañeros, la puntuación no será asignada. Entonces, así es como funciona esa parte del foro para que sepan. Y de ahí las otras actividades pues van a ser tareas. Entonces, voy a asignar alguna problemática guiada
y la van a ir pasando ustedes al programa para que al final yo asigne una actividad que ustedes tengan que diseñar desde cero y poderla entregar como tarea terminada. No sé si hasta aquí tengan alguna duda, algún comentario antes de despedirnos. A mí me quedó una duda. Sí. En el programa, cuando dimos lo de los órdenes, lo de los resultados, etcétera, eh, ahí no me quedó claro cuando pusimos, por ejemplo, valor 1, ok, valor 2, luego dice resultado. Ujú. Y después viene los datos. Ahí no entendí por qué iba primero resultado y después lo de los, donde pedía el valor de los datos y luego otra vez resultado. Claro que sí, porque nosotros primero asignamos las variables donde se va a guardar la información. ¿Dónde voy a guardar el primer número que me va a dar el usuario? Tengo que decirle cómo se llama la variable, porque si no, no va a saber Ajá. dónde lo va a guardar. Ah, ok, ajá. Ajá. Valor 2 también es un valor que me va a dar el usuario, pero el resultado también lo tengo que guardar en algún lugar y ese resultado, por eso asigné una variable que se llame resultado. Y le digo qué tipo de variables son. Las 3 variables son de tipo numérico. Ahora, después viene donde eh, yo pido los datos del usuario, pero obviamente el resultado no se lo voy a pedir al usuario porque entonces él estaría haciendo todo lo que implica esta problemática que iba a resolver. Entonces, no le voy a pedir el resultado. Voy a tomar los 2 valores que él me va a entregar y los voy a procesar. Pero esa sumatoria que se realiza, una vez efectuada, la tengo que guardar en la variable resultado porque esa variable resultado es la que yo te voy a mostrar en la pantalla, pues para que sepas cuál fue el resultado de la suma de estos 2 valores. Pero entonces, la primera parte es asignar los nombres de las variables que se van a estar utilizando. Y ya después haces las operaciones con ellas. No sé si eso resuelve la duda. Sí, quedó más claro. Ok, Gracias. así es. Entonces, cada dato que se quiera guardar, y como no se pueden guardar juntos, cada dato lleva una variable y todo eso se asigna al inicio de los programas. Muy bien. Bueno, ¿alguien más que tenga alguna duda? Perfecto, ok. Vamos a tomarlo como que no hay dudas. Si en el transcurso de la semana tienen alguna duda, pueden dejarme un mensajito. Yo en el transcurso de la semana trabajo también, incluso mañana trabajo también todo el día, pero en cuanto yo tengo un espacio libre, yo les doy respuesta. Si por algo ven que me estoy tardando mucho y no he dado respuesta, me ponen un puntito porque a veces llega uno a abrir algún mensaje y luego ya ahí se queda atrasado y ya quedó como leído y no he dado la respuesta, ¿no? Pero casi no me pasa, pero puede darse la situación, entonces por eso les comento. Siempre doy respuesta, yo busco contestar todas las dudas que tengan. En caso de que algo fuera necesario, podemos conectarnos también en el transcurso de la semana, aunque sea un ratito para resolver la duda y continuar trabajando, ¿no? Entonces, cualquier duda que tengan, me mandan un mensajito y yo buscaré la forma de aclararlo y si no se puede aclarar, nos ponemos de acuerdo para conectarnos en algún momento y poder resolver la duda rápidamente. De mi parte sería todo. Agradezco mucho que estén pendientes siempre a las sesiones. Hay que tener activa siempre nuestra cámara, hay que estar lo más puntual posible para poder arrancar y aprovechar el tiempo que tenemos para esta sesión, porque la parte de la programación sí es un poquito compleja y lleva muchos conceptos, muchas actividades, mucha práctica. Entonces sí necesitamos estar muy pendientes y aprovechar el tiempo al máximo. Muchísimas gracias y que tengan un bonito fin de semana. Gracias, maestra, igualmente. Gracias, maestra, igualmente. Hasta luego. Nada más por ahí me quedo con Tere para resolver la duda que tenía y poder apoyarle un poquito más. Gracias. Tere, ¿por ahí me escucha? Sí, Ok. Tere, ¿está desde su computadora o desde el teléfono? desde la computadora. Ok. Entonces, no sé si me puedas compartir pantalla, ahí donde dice
share screen directamente aquí en el Zoom. O si está en español, pues ahí para compartir pantalla. Tiene una flechita hacia arriba, un cuadrito. Ujú. Ujú. De hecho, Ándale. descargué las dos. No Ah, sé muy si bien. fue por eso. Ujú. También, si tienes el WhatsApp, descarga si quieres el ejemplo que les puse y lo Ya puedes abrir directamente aquí. me salió bien ese, pero bueno, el que descargué yo, Ujú. no. No, ok, bueno, si quieres vamos llenándolo, no tengo ningún problema. Por ejemplo, ahí en el siguiente recuadro tienes que darle doble clic. Le doy ahí mismo, ¿verdad? Sí, ahí mismo. Y le vas a poner ahí resultado con R mayúscula si es que así lo habías manejado antes. Y pues el tipo de variable es cero, correcto. Y le das done. Entonces vamos a agregarlo. Y ahí está. Muy bien. Entonces, ahora sí van las entradas. Te pide que guardes, de una vez guárdalo, ponle un nombre, el que tú quieras. Que no se repita el nombre que ya tenías. Ándale, sí está bien. No le dejes espacios de preferencia para que no te vaya a marcar ningún problema. ¿Sí? Ajá, y le das guardar. Bien, ahora sí ya está guardado. Y ok, así nada más con una comilla. Exacto. Mm, O sea que nada más, ves que te... ujú. Ah, ya sé qué es lo que le estás poniendo. Mira, la comilla la tenemos arriba del número 2. No sé si estás utilizando esa o estás utilizando apóstrofe. Ok. Arriba del número 2, ahí nada más con Shift 2, ahí te debe de aparecer la comilla. Mm, El primer número o primer valor. Ujú. no, me apareció A ver, espérame, espérame. así. Espérame tantito. A ver cómo le pusiste. No, es que tiene que ser comillas, pero no tiene comillas, sino que tiene un apóstrofe. Las comillas están arriba del número 2. Nada más presionamos la tecla de Shift y el número 2. ¿Tu teclado está en otro idioma? Sí, bueno, en la computadora. A ver cómo le podemos hacer. Déjame pensar. Ahí está. Esas son. Es que esas son las que te estaban dando el problema. Sí, porque como está en otro idioma, sí. A ver, asignale. Sí, yo creo que eso era el detalle. Ándale, y ahí ya le asignamos el valor 2. Ya hasta te lo aprendiste.
Era valor 1 aquí, ¿verdad? Más, ajá, valor 1 más valor 2, porque ahí vamos a poner la operación, más, si ya vi que te hace sufrir tu computadora, no la encuentras. Muy Sí. bien. Espacio y valor 2, eso. Le deja andar un espacio más y luego un espacio y le pones resultado con mayúscula. Ujú. Sí, era Ah, eso. sí, era eso, era eso. Sí, porque yo me imaginaba que era algún detallito de sintaxis, porque sí te marcaba ahí el error, que no lo reconocía. Entonces ahora Sí, sí, dale correr, dale en la flechita de play hacia el otro lado donde está el pausar, stop, play. Entonces dale a la de play. Ujú. ajá, Ándale, esa que está ahí abajito. La esta, un triangulito que tienes ahí adelantito. aquí. Ese, ejecutar. Ahí está. Ahí te apareció una ventanita que te pide el primer valor, dale el primer valor. Que es 1, ¿verdad? El valor que tú le quieras dar, porque estos son los datos que el usuario le va a dar. Por ejemplo, le puede dar un 5, un 7, el valor que quiera, ese va a ser el primer valor. Y aquí vamos a ver cómo se asigna en valor 1. Ahí tú le diste un 1, por lo que veo. Ajá. Entonces, a este recuadro ahora dale, no sé, un 7, por ejemplo, para que se sume 7 más 1. Ahí está. Y el resultado te lo va a arrojar en otra ventana. Sí. Y ahí te dice tu resultado, así como tú le pusiste el resultado de la suma de tus valores es, y te tuvo que haber dicho 8. Ujú. Muy bien, y ya, eso es todo lo que teníamos que hacer por el momento, porque con esto van a empezar a realizar las primeras pruebas. Ok, gracias. No, de nada. Bueno, Entonces, cualquier ¿ya se cosa, guardó? sí, si quieres darle guardar en el disquito, le puedes dar guardar para estar siempre segura, pero cuando nosotros compilamos se guarda el archivo. Y ya pues eso sería todo. Cualquier duda que tengas, me pueden mandar mensajes sin ningún problema. Muchas gracias. Hasta luego, cuídate mucho y que estés bien, bonito Adiós. fin de semana. Igualmente.